Bueno, bienvenidos a este video donde vamos a hablar de la ecuación contable o ecuación patrimonial. Recordando que la ecuación contable o ecuación patrimonial, ¿cuál es la fórmula? Entonces la fórmula es activo es igual a pasivos más el patrimonio. Listo, entonces en este caso vamos a buscar un pasivo. En caso de que no hayan visto los videos anteriores, los invito a que los miren para que vayan entrando como en contacto cómo es la fórmula para despejar un activo, cómo es la fórmula para despejar un patrimonio y en este caso puntual, cómo es la fórmula para despejar un pasivo. Listo, entonces tenemos la información inicial. En esta información inicial siempre que nos van a dar, indiferente del orden, etcétera, etcétera, nos van a dar una serie de cuentas y una serie de valores. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos dan estas cuentas que generalmente nos las dan con el nombre? Ir a codificarlas. Entonces, ¿qué es codificar? Recordemos que entonces vamos a nuestro plan de cuentas. Cada uno en sus países y en sus regiones tiene un plan de cuentas diferente. En las empresas puede haber un plan de cuentas diferente. Este es con el que nosotros vamos a trabajar, que digamos que es el básico que se utiliza en Colombia y que se le van haciendo ajustes de acuerdo a la necesidad. Entonces, es que ya no se llama así, no pasa nada, simplemente es cuestión de llegar y cambiarle el nombre. Pero que nosotros sepamos utilizar el contenido de esas cuentas. ¿Listo? Entonces, aportes sociales, recordemos que es una cuenta del patrimonio. Entonces, si nos vamos al patrimonio, vamos hasta el 3. ¿Sí? Recordemos que para esto, ya en la clase, hablamos de unas normas. Entonces, los aportes de los socios generalmente los vamos a encontrar en dos puntos. Uno que es en capital suscrito y pagado, que es donde se registra normalmente para las sociedades anónimas y en el caso de nuestro país para algo que se conoce como sociedad por acciones simplificadas, o sea, una SAS. Y las empresas limitadas, las compañías limitadas, las vamos a registrar en aportes sociales, los aportes de los socios. Entonces de ahí sacamos este 3115. Cuando hablamos de la cuenta de bancos, ¿de cuáles bancos estamos hablando? De las cuentas corrientes bancarias. Y usualmente o habitualmente las empresas que cuentas abren una cuenta corriente, que recordemos que esas cuentas corrientes nos permiten manejar chequera. ¿Sí? Entonces, esa sería la cuenta 1110. Luego tenemos bonos. ¿Qué son bonos? Un tipo de documento público, un tipo de documento de inversión, ¿sí? Entonces, vamos a también a trabajar ese activo. Entonces, lo primero que les he dicho, bueno, más bien les reitero algo que he dicho en algún momento es, van a codificar. Si ustedes están viendo este video para aprender, la primera invitación ahorita es, dele pausa a este video, copia inicialmente cuál información, esta que voy a poner en sombreado gris, ya tienes los códigos, pero por favor, te das la oportunidad de ir a tu plan de cuentas, los buscas, los verificas y los copias. Hágase de cuenta que está en una aula de clase. Listo. Como acá ya están codificados, entonces, ¿qué es el siguiente paso? Les he mencionado que el siguiente paso, ¿cuál es? Clasificarlos para poder entrar a hacer la sumatoria. Lo pongo un poco más pequeño, ahorita vuelvo y le amplío el tamaño para visibilidad de ustedes. Entonces, una cosita que hay por acá dice cuentas corrientes comerciales y les dejé un pastelito, dice PS, o sea, pasivo. ¿Por qué? Porque si miramos los planes de cuentas, hay muchas cuentas que se llaman cuentas corrientes comerciales. La que nosotros vamos a utilizar de que la habitual, la que se utiliza cotidianamente o habitualmente en clase es la de los pasivos. Que recordemos, si están viendo clase conmigo, que cuentas corrientes comerciales es para registrar los pasivos de activos fijos que compremos a crédito. Llámese que compramos un activo fijo identificado como una computadora y la vamos a pagar financiada o la vamos a pagar a crédito. Entonces, por eso les dejé este pastelito. Entonces, lo primero, aportes sociales. El primer código o el primer dígito nos dice si eso pertenece a la clase 1, o sea, los activos, a la clase 2, recordemos que son los pasivos, o a la clase 3, que es el patrimonio. Empieza con el 3, o sea, que eso es una cuenta del patrimonio y la clasificamos como patrimonio. Los bancos entonces son un activo, los bonos son un activo, la caja es un activo, las cuentas de ahorro son un activo, los costos y gastos por pagar en este caso van a ser nuestra incógnita y es un pasivo. Por defecto ese dato nos va a quedar en blanco y es el dato que vamos a entrar a buscar enseguida.
Equipos de cómputo es un activo, cuentas corrientes comerciales entonces va a ser un pasivo, equipo de oficina, activo, flota de equipo de transporte activo, nacionales, recordemos que esa es la cuenta que vamos a identificar como proveedores nacionales cuando la empresa compre mercancía a crédito. Y ese pasivo es muy importante identificarlo porque la empresa tiene que saber realmente qué fue lo que compró para vender a futuro y tener claro identificado ese pasivo. ¿Cuáles son mis deudas reales con los proveedores que abastecen la mercancía que yo vendo? Listo, pasivos y reservas obligatorias, que es una cuenta del patrimonio. Listo. Tengo identificada mi información. Entonces, ¿qué sigue? Van a sumar los activos, luego suman los pasivos y por último suman el patrimonio, teniendo en cuenta que en los pasivos les va a quedar una incógnita. Listo, paso 1. Van entonces a sumar estas columnas. Insisto, si estás viendo este video de manera académica, entonces te invito a que le des pause y entres a hacer la sumatoria. Ya le diste pause, ya hiciste la sumatoria y vamos a verificar la información. Entonces nos dice que los activos suman 162.403.000, que los pasivos suman 35.294.000 y recordemos que ahí en los pasivos va a quedar nuestra incógnita y que nuestro patrimonio suma 57 millones. Teniendo este dato en cuenta, entonces vamos a recordar. ¿Cuál es la fórmula de la ecuación contable o ecuación patrimonial? Activo es igual a pasivos más patrimonio. Vamos para nuestro segundo paso. Cuando ya tenemos nuestra información, entonces, ¿qué pasa? Los activos están solitos. Tenemos que verificar entonces qué es. Estar seguros que la incógnita sí está bien pedida. Me explico. Los activos nos sumaron 162 millones. Los pasivos más el patrimonio, ¿cuánto nos están sumando? 35.294.000 más 57 millones y nos suman 92 millones. De entrada ya sabemos que la sumatoria de activos no va a ser igual o no es igual a los pasivos más el patrimonio. Eliminemos este datico y dejamos nuestro planteamiento como está. Entonces dice que los activos siguen siendo 162.403.000, que los pasivos son el pasivo más la incógnita. ¿Cómo se llama la incógnita? Si miramos más atrás, esa incógnita se llama costos y gastos por pagar, más el patrimonio. Como tenemos que entrar a despejar este datico o a buscar este datico, lo primero que vamos a hacer que es sumar. Eso que hicimos hace unos segundos como para verificar, aquí lo vamos a hacer, es para poder seguir nuestro procedimiento. Entonces, ¿qué vamos a sumar? 35.294.000 más 57 millones. Y cuando entramos a hacer esa verificación, muéstrame la sencillita, estándar, perfecto. 35.294.000. Si no estás utilizando Excel, utiliza la calculadora más 57 millones. Y eso nos da 92.294.000. Vamos a verificar acá. 92.294.000. ¿Qué paso sigue? Restar. ¿Por qué restar? Porque si el valor más alto lo encuentro en este lado a la izquierda, ¿qué tengo que hacer? Traer el de la derecha para la izquierda. Como esto a este lado está sumando, ¿qué pasa? Va a venir a este otro lado y viene restando. Eso sería una igualdad. Cuando entro a restar, ¿qué pasa? Cojo estos 162 millones, borremos esta información que tenemos acá, 162.403.000 y los entro a restar con los 92.294.000 y me dice que esa resta da 70.109.000. Este dato es el que estoy buscando, o sea que ese dato se llama costos y gastos por pagar y va a ser la respuesta a nuestra incógnita. ¿Listo? Ahora ya tenemos la incógnita. Seguimos por acá. Y nos vamos para el último punto que dice demostrar la ecuación patrimonial. Recordemos que se llama ecuación patrimonial o ecuación contable. Y acá, ¿qué tenemos? Vamos a juntar esto un poquito, cerrámoslo un poquito para aquí, perfecto.
Activos siguen siendo 62.403.000. Y ojo con los pasivos. ¿Qué pasa con los pasivos? Como nuestra incógnita estaba aquí, ¿sí? Voy a entrar a reemplazar. Tomo lo que traía de pasivos, o sea, mis 35.294.000 y me los traigo para acá. Le sumo lo que acabo de despejar, o sea, los 70.109.000. Y cuando hago esa suma, ¿qué pasa? Me da 105.403.000. Y el patrimonio lo traigo tal cual como estaba, 57 millones. Y entro ahora sí a demostrar de nuevo mi ecuación. Voy con esto. Los pasivos dan en total 105.403.000 y el patrimonio sigue dando 57 millones. Sumo estos dos valores, 105.403.000 más 57.000, y eso me da 162.403.000. Exactamente el mismo valor que tengo en los activos. Demostrar la ecuación patrimonial es hacer estos dos pasitos. Uno, ¿cuánto valen realmente el activo, el pasivo y el patrimonio? Dos, los activos si son iguales a la sumatoria de los pasivos más el patrimonio. Recuerda que si este video te gustó, dale me gusta, dale compartir y se te agradece que te suscribas a mi canal.